Soy Raúl Magraner. La paella, antiguamente, uno hacía una paella con lo que tenía en su casa. Variedades de paellas hay muchas. Hacia el mundo, hacia el extranjero, una vez fuera de aquí, al principio, se salió con lo que era una paella mixta, porque era lo que antiguamente la gente emigrante cuando salía estaba acostumbrada a hacer una paella en Valencia, donde se le ponían anguilas, donde se ponía cerdo o se le ponía cualquier ave, o bien de caza o bien ave de corral criada como lo que son los pollos. La paella ha ido evolucionando, hoy en día se conoce una receta que es lo que intentamos desde aquí Valencia, trasladar hacia el exterior, una receta única, que se juntaron unos cocineros y hicieron una receta donde se queda ya afuera lo que es el cerdo, donde se queda afuera lo que es el chorizo, la longaniza, que no quiere decir que hoy en día actualmente no se ponga, porque en algunas casas, las paellas valencianas, aún se suele poner costilla de cerdo o pelotas de magro, que son unas albóndigas. La paella va evolucionando como evolucionamos las personas y como evoluciona la gastronomía en general. Entonces, paellas hay muchas y cada pueblo tiene su paella. Cada pueblo tiene su paella que le pone sus ingredientes que le identifican. La paella de la Valletina suele ponerse unas tiras de pimiento, en Castellón suelen poner lo que es el tirabeque o suelen poner también las alcachofas, que son muy populares de la zona, y todo este conjunto de variedades de paellas son Valencia. Son Valencia porque en Valencia son todos los pueblos, como el conjunto de gente que vive en ellos. Y hoy en día pues se habla de una paella que se intenta exportar y está peleando en su primer lugar en el mundo gastronómico en la pizza. Y entonces lo que tenemos que hacer en Valencia es tener claro qué es lo que queremos vender al resto del mundo, pero no descartar las raíces de donde venimos. Yo, como cocinero durante 40 años, he visto evolucionar la cocina. Donde hacíamos una paella mixta, son tan dignas como otras. Cualquier paella es digna de tomarla. La evolución de la paella o la paella en sí ha evolucionado a días de hoy, como Bonaire ha evolucionado. Entonces, paellas valencianas para mí son todas, porque todos los pueblos son de Valencia. Y hoy en día se ha hecho una receta unificada para salir hacia el mundo, pero para mí es tan digna la paella que hacían mis abuelos con pato, con pollo, con conejo, con anguilas, con lubina, paellas de los pescadores, donde por la primera vez como gran invitación mi suegro me llevó a comerme una paella dentro, al medio de la albufera, en una barraca, en un redolí, donde sorprendentemente yo no sabía que existía una paella de lubina con anguilas, con ajos tiernos y coliflor, y está hecha en la albufera de Valencia. Una cosa muy interesante, en lo que es la zona del Palmar, las paellas se les solía poner pato. ¿Por qué? Porque era lo que cazaban allí o lo que solían criar en esta zona, que eran patos. La evolución de la paella ha evolucionado a recetas que las han hecho más light o han buscado recetas para el modo de la restauración. Pero en Valencia se hacen muchas paellas, todas están hechas en Valencia y todas son dignas de poderse degustar. No solo existe la paella valenciana, yo por ejemplo en Bonaire hacemos una paella de morcilla de cebolla con ajos tiernos, alcachofa y costilla de cerdo, y no lleva ninguno de los ingredientes que lleva una paella valenciana, y yo creo que es tan valenciana como las demás, donde Tabernes de Valletina hacen una paella con conejo, con la sangre del conejo y magro de cerdo, hacen unas albóndigas y unas tiras de pimiento, que toda la vida las tiras de pimiento se ha dicho que son la gamba de los pobres, donde se hace una paella de vigilia, que es una paella de bacalao con coliflor de Semana Santa, y todas son paellas auténticas valencianas. En Valencia no solo se hace una paella, de hecho en Bonaire hacemos unas 23 arroces diferentes. ¿Cuántos de ellas? Creo que 17 son paellas secas, paellas valencianas, paellas hechas en el mismo recipiente de sartén, caldero o paella que se suele llamar,
referirse, se le suele llamar sartén en castellano, pero hoy en día ya se llama paella, o donde antiguamente se hacía una paella con cazuela de barro al fuego. Hay unas cazuelas grandes, porque no todo el mundo antiguamente tenía acceso a una paella de hierro o de acero, y las hacían con una paella, con una cazuela de barro que era resistente. O bien hacían un arroz al horno en ella, o bien hacían una paella. Era un recipiente más y se le llama paella también. Aquí esto es el fin, lo que quiero contaros en esto, que la paella ha evolucionado. Se ha evolucionado hacia una receta de paella valenciana con unos ingredientes básicos para que todo el mundo tenga una idea de lo que es una receta de una paella valenciana hacia el mundo exterior. Pero paellas valencianas para mí son todas. Cuando yo desde pequeño he visto unas paellas que las hacían mis abuelos con los productos locales que tenían, no tenían más. La paella de rata, la famosa, que todo el mundo se cree que es un mito, ¿no? No es un mito. La paella de rata, incluso en su día, normalmente cuando íbamos a capturar las ratas, te digo cuando íbamos porque yo de jóvenes con mis amigos, nos íbamos 4, 5 o 6 amigos, en la luna de noviembre, los campos ya a partir del día 2 de noviembre se inundan los campos. Entonces estos animales, estos roedores, porque no deja de ser familia del conejo, donde habían estado alimentándose durante todo el periodo de la crianza del arroz, y después de su cosecha caen muchos granos de arroz, y desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre era un animal que lo único que había comido era grano de arroz. Donde llegado las inundaciones a partir de principios del mes de noviembre, el día 2 exactamente, aún se hace la suelta de aguas, la Perellona. Entonces estos animales iban donde podían vivir, los montículos de tierra o salientes o pequeñas islas donde se acumulaban estos animales, o encima de las motas, donde se hacían sus madrigueras, y nosotros astutamente, pues una noche de luna de noviembre, porque hoy afortunadamente con cualquier cosa tenemos luz, pero teníamos que aprovechar la luna de noviembre, que era bastante potente, y habíamos dejado prácticamente unos 30 o 40 días que estos animales habían estado ya como una purga, ¿no? No habían podido salir de ese lugar, y entonces en esa mitad de noviembre esos animales lo único que habían comido era arroz, no habían comido ninguna cosa que pudiera tener venenos, ¿no? Porque entonces el arroz se cultivaba de diferente manera que hoy, era mucho manual, ¿no? Y los animales ya estaban sanos. Entonces íbamos, tapábamos todos los agujeros menos uno, y cada uno llevaba un palo de mis amigos, y inundábamos las madrigueras y las ratas salían nadando. Entonces, con un palo las íbamos matando y las íbamos acumulando. Los primeros días de hacer ratas, o de hacer una rata, que llamábamos nosotros, eran bastante abundantes. Podíamos hacer 80, que 90, que 100 ejemplares, dependiendo de la suerte que tuviéramos, donde las limpiábamos y luego las vendíamos. La mayoría de veces era por encargo, 1 docena de ratas, 2 docenas, tal, para cuadrillas, para amigos, donde se hacían, o era muy típicas hacerlas fritas con ajos tiernos y patatas. Y también, como no, las paellas de rata, y a veces algunos pues, se podían poner la gallinita de agua, que es, en valenciano se llama polla de agua, y era el ave que se le solía acompañar. También alguna agachadiza pequeruda, ¿no? En valenciano llamada, que es una carne muy fina y muy apreciada dentro del mundo del hábitat de la caza, ¿no? Y era una paella prácticamente de cazadores, y en su tiempo de la posguerra pues quitó mucha hambre de muchas casas. Como tal, un roedor de la zona de las Albuferas, todos los lindes alrededor de la Albufera, como puede ser Massanassa, Benetússer, Silla, Romaní, Sollana, Sueca, Albalá de la Ribera, que hasta hoy en día, aún tengo un amigo allí, que las suelen ir a cazar o bajo pedido, porque aún hay gente que bajo pedido, pues oye, una docena de rata y tal, que quiero hacerme unas fritas y tal. Y vengo a deciros esto, que no es un mito, es una realidad
que hoy en día escasea porque hay pocos cazadores de estos animales donde las puedan capturar. El topo de agua, que es un animal que solo comía que brotes de hierbas, y la rata, que como era pariente de la liebre, igual comía hierba, que podía comer cazar algunos pescados, ¿no? O ranas, tal, o insectos. De hecho, pues es un roedor más y es muy similar a la liebre. Cuando hablamos de la liebre no nos escandalizamos, no te pones el grito al cielo porque está muy apreciada dentro del gazpacho manchego o dentro de otros guisos, una liebre con arroz que está hecho, pero a mí particularmente me gusta mucho más la carne de la rata, que es mucho más fina y mucho más sibarita a la hora de comer, que una liebre que a la vez encima de cualquier camino o algo comiéndose el resto de un animal. Es un poquito más carroñera que las ratas. ¿Por qué? Porque la mitad de la rata dentro del parque natural hoy en día, que es la albufera o los arrozales, ella no tenía otra cosa que comer solo que grano de arroz. Y era una carne muy fina, y si algún día tenéis la oportunidad de poderla probar, probarla. Si sois capaces de comer cocodrilo o culebra en otros países y está bien mirado. De hecho, como anécdota, la última vez que la pude probar fue en Tailandia. Fui a una excursión en Tailandia por el medio de los arrozales y a la orilla del margen de una carretera nos pararon y como gran sorpresa me querían sorprender dándome a comer ratas o culebra. Y hicimos una apuesta con el señor que era el de la ruta, Antonio, que no sé si algún día nos podemos volver a ver. Nos jugamos 4 cubos libres a que yo no me comí una rata y me comí 2. Y dice, tú no es la primera vez que comiste rata. Digo, no. Y no descarto volverlas a comer si sé que las capturas son la gente de confianza. Porque hoy en día soy mayor ya para ir a hacer estas tonterías y a poner todos los campos de arroz.